Buenas a todos. Los invito a realizar estas puntillas totalmente reversibles. Las podemos usar de cualquier lado para un montón de objetos que podemos tener en casa u objetos que podemos inventar. Sí, podemos crear con nuestras manos, con retacitos de tela que nos sobren, goma eva. Estas son otras telitas de otro lado y esto se puede aplicar a cortinas, repasadores, servilletas, a lo que se les ocurra que ya tengan armado en su casa y le quiera dar un toque de crochet. Los espero en el video. Bueno, como vieron en la intro, la idea es usar pedacitos de tela, goma eva, cualquier retazo que tengan en casa para poder hacer estas cosas. Por ejemplo, para el marcapáginas yo usé 2 triangulitos de tela. Es una tela parecida a la de las mochilas esta, pero en realidad se puede usar cualquier otro tipo de tela, ¿sí? Que no se deshilache y si no se puede quemar. Y si alguien tiene máquina de coser en su casa, se puede hacer el bordecito. Yo a esta no le hice absolutamente nada. ¿Sí? Cómo se utiliza el marcapáginas, ahí les muestro. Tengo un librito. Uno directamente agarra la hoja, pone por el medio y no se dobla la esquina ni nada, pero lo lindo es que cuando se cierra nos queda toda la puntilla por afuera. Son re fáciles de hacer, van a ver. En realidad se hace siempre la misma puntada para todo. Acá en esta scrunchie yo también hice la misma puntada y como ven quedan de los dos lados igual. Esa es la idea, que no quede de un lado de una forma y del otro lado de otra. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la goma eva para usar de muestra. Esto va a ser para un posavasos. La goma eva lo que va a hacer es que no se deslice por la mesa, pero también lo podemos hacer con tela sin problema, ¿sí? Después les muestro para el caso de las scrunchie como la hice también con pedacitos de tela que tenía en casa. Y sin máquina. Yo tengo máquina de coser, pero todo esto lo hice sin máquina. Les digo la lista de materiales y comenzamos. Vamos a utilizar una aguja. Yo en este caso estoy usando el número 2. No sé si se llega a ver. Ahí está. Igualmente creo que es un poquito más chiquita que las número 2. Algodón fino y también tengo acá algodón mercerizado, macramé, también puede servir. Aguja, busquen una aguja, la mía ya está muy viejita, no sé si se darán cuenta, pero busquen una aguja que tenga este agujerito bastante grande como para poder pasar este tipo de hilado y que no sea hilo de coser. Tijeras y bueno, después el material a usar. Yo acá usé una tira de algodón. Acá tengo otra que después van a ver cómo queda. Esta va a quedar una scrunchie chiquita, pero tenía este pedacito de tela de un dobladillo de un pantalón, así que había que aprovechar. Pedacito de goma eva, que siempre tengo porque hago cosas para mi nene chiquito. Y este también era otro pedacito de tela que me sobró de unas cosas que hice, pero puede ser hasta de individuales que ustedes tengan, de lo que sea, que encuentren en casa que quieran reciclar porque digan, esto tiene una mancha, vamos a ver cómo lo puedo utilizar. Y así sirve. Bueno, estos son los materiales. A trabajar. Bueno, yo les voy a mostrar con el posavasos porque es más cortito para mostrarle, pero es la puntada totalmente igual para cualquiera de todos los objetos que vamos a hacer. La idea es mostrar una puntada reversible que nos sirva para unir telas. Si yo quiero podría hacer esto así, si lo quiero más gruesito. En cuanto a los marcapáginas van a ver que son también 2 telas, entonces quedan perfectamente unidas. Y la scrunchie es una tela así, un rectángulo, más o menos tiene que tener entre 40 y 50 centímetros de largo. Esta es mucho más chiquita, pero es para probar. Y si la tela se deshilacha, van a tener que hacerle un doblecito así, acá un doblez así y después unir. Y lo que yo voy a hacer acá, ustedes los van a hacer en ese borde. Si la tela no se deshilacha directamente, así, y vamos a hacer lo que yo les voy a mostrar acá, todo en ese borde.
Esta tela sí se deshilacha, por ejemplo, tendría que hacerla uniendo así. Esta tela y esta que le mostré no se deshilacha, así que yo directamente lo hice sobre el borde. Ya digo, si es alguna tela media plástica, le pueden quemar también los bordes y ya está, no se deshilacha. Vamos con esta parte. Voy a cortar un poco de hilado. Fíjense que sea grande, preferible que les sobre y que no se queden cortos a mitad de camino. Cortamos un poco de hilado. Enhebramos. Si ven que les cuesta enhebrar así, directamente agarren el hilo así e intentan pasarlo por ese rulito. Yo siempre hago eso para que no se me deshilache la punta. Estoy grabando cerca de una ventana por el tema luz, así que seguramente van a escuchar mucho ruido de pajaritos o autos de afuera. Bueno, vamos a hacer que nos quede algo así. Van a ver que de atrás va a quedar capaz una puntadita. No hay problema porque eso cuando tejamos ya después no se va a ver. Vamos a comenzar. Este, como verán, está medio roto ya, pero bueno, es para probar. Vamos a comenzar pinchando de atrás. Vamos a dejar una colita que después la vamos a cortar, pero para estar cómodos para hacer el nudo. Vamos a dejarla así por atrás y vamos a comenzar. Vamos a hacer una puntada cada medio centímetro. Si ustedes no pueden calcular bien a ojo el medio centímetro, agarran reglita y van haciendo acá un puntito cada medio centímetro. Yo más o menos a ojo sé que ahí es medio centímetro. Ya de tanto tejerlo me acostumbré. Pero bueno, si no, ustedes un puntito con una lapicera, un lápiz, cada medio centímetro. ¿Ven? Más o menos aprox. Es para que queden prolijitas las puntadas. Yo ya sé que cada eso tengo que hacer un puntito. Bueno, pasamos para el otro lado ahora. Me subo así un poquito, si ven mejor. Vamos para acá. Esto lo dejamos todavía, si les molesta lo agarran con la mano o le pegan la cintita, pero lo vamos a usar para unir las últimas dos. Volvemos, ahora del otro lado, hay que intentar pasar por el puntito que hicimos antes. Sí, si sale un poquito más, un poquito menos, tampoco hay problema. La idea es que queden bastante parejitos. Bien, ahí. Pasamos por este. Y vamos haciendo así toda la vuelta. Más de medio centímetro de separación les diría que no hagan entre cada punto, sino la puntada que vamos a hacer a crochet se nos va a complicar un poquito y vamos a tener que agregar puntitos. Vamos, ahí está. Y así toda la vuelta. Fíjense que no les queden nudos atrás, fíjense que atrás está quedando totalmente igual. Bueno, hago toda la vuelta y vuelvo. Bueno, una vez que yo llegue al final, vamos a pasar para el otro lado. Ahí está. Vamos a dar la vuelta y van a ver que nos va a quedar justo los dos. Voy a cortar acá para que no moleste. Ahí está. Y estos dos los vamos a unir formando la última linita. Por eso les decía, dejen un poco para que les resulte cómodo. El nudito después va a quedar tapado por la puntada, así que no se va a ver. Ahí les muestro, ¿ven? Hacemos un nudito, es un nudito común y corriente, ¿eh? Nudito. Y cortamos lo que sobra. Ahí está, ¿ven? Eso va a quedar todo tapado ahora. Bueno, vamos a comenzar a hacer la puntada, que es lo que ustedes quieren aprender. Corro esto de acá. Bueno, yo les cuento, tengo los hilos así, los de macramé, enrolladitos así, porque los uso mucho para lo que es punto cruz, ¿sí? Entonces me vienen práctico tenerlos así, todos acomodados por colores. Colores que yo inventé, ¿sí? Porque estos son celestes y azules, y este es el número 7 de mi gama de celestes y azules, ¿sí? Bueno, desenrollo un poquito,
Y ahora vamos a comenzar. En esta misma, si quieren, o en la de al lado, en alguna de esas, úsenla como guía más que nada. Vamos a pasar la aguja y sacar hilo. Vamos a hacer también un nudito para que no se nos salga nada. Ahí está. Es todo precaución esto. Después vamos a esconder el hilito. Bueno, ya tenemos nuestro nudito y vamos entonces a pasar la aguja y sacamos hilado, ¿sí? Y ahora vamos a hacer una cadena, 2 cadenas y miren dónde vamos a enganchar. No vamos a ir a este punto. Vamos a dar un poquito de vuelta así y vamos a enganchar en el que le sigue de acá. A ver si puedo, ahí está. Espero que que la cámara lo enfoque bien. Ahí está. Y sacamos. Tranqui que lo voy a mostrar varias veces. Y ahí cerramos todo junto. 2 cadenas de nuevo. 1, 2. Y ahora no vamos a hacer en este. Vamos a ir de este lado. Imaginen que este fuera el derecho y este el revés. Por ahora, porque después va a quedar todo igual. Pasamos por acá abajo, ¿sí? No por acá esta vez. Por acá. Ahí. Sacamos hilado y cerramos los dos juntos. Nos van a ir quedando como unas montañitas. De nuevo. 1, 2 cadenas. Damos vuelta al tejido y nos metemos por arriba de este de acá. Ah, no quiere. Ahí está. Sacamos y cerramos. De nuevo. 1, 2 cadenas. Nos metemos por acá abajo. Sacamos hilado. Cerramos juntas. De nuevo, 2 cadenas. Acuérdense, siempre tenemos que ir uno por adelante y uno por atrás. ¿Sí? En este, como acá no está, damos vuelta al tejido y nos metemos por el de acá. Ahí está. Así. Sacamos. Pasamos. Si nosotros tuviéramos, en este caso, las 2 telas, el pespunte primero se iba a hacer sobre las 2. ¿Sí? Entonces, después, cuando tengamos esto así, empecemos un lado, el otro, un lado, el otro. Por eso queda reversible, ¿ven? Queda el pespunte hecho de ambos lados, tanto acá como acá. Esta la tejí en círculo también, pero es igual, ¿ven? El pespunte ese queda de los 2 lados. Todavía falta. Esta puntilla consta de 2 vueltas, así que esta es la primera, pero ¿ven cómo va quedando? Queda igual de los 2 lados. Bueno, termino toda la vuelta y vuelvo. Bueno, ya voy llegando al final de la vuelta, miren. Me faltan los últimos puntitos, pero los quiero tejer con ustedes. Se hace, les juro que rapidísimo esta puntada. Y al no tener después que hacer costuras extras, por ejemplo, en una toalla, si la quieren hacer, en servilletas, ya no tienen que estar midiendo la puntilla antes para después coserla. Directamente lo hacen sobre la tela y listo. Y les queda bien de los 2 lados. No tienen que elegir un doblez de la tela, un lado de la tela para hacerlo. Lo hacen y quedan lindo de ambos lados. Y este pedacito acá. Bien. Ven como acá el nudito de acá ya quedó casi escondido. Después le cortamos esta pancita y listo. Bien. Tenemos ya, miren, el círculo de los 2 lados. ¿Sí? Si se les frunce un poquito, en este caso con la goma eva pasa, pero después uno la aplasta un poco y vuelve a la normalidad. Si les pasa que les frunce un poquito, capaz es porque hicieron muy divididas las puntadas, entonces en vez de necesitar 2 puntos, 2 cadenitas entre lado y lado, capaz necesitaban 3. ¿Sí? Eso pasa cuando hacemos muy divididas las puntadas. Si la hacen cada medio centímetro y usan una lana finita y aguja 2, aprox, les va a ir bien. Bueno, comenzamos la vuelta que sigue, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es irme, fíjense, en cada cosita que hicimos nos van a quedar 2 agujeritos. O sea, entre esta y esta, acá hay un agujerito
y acá hay otro agujerito. Los vamos a usar para hacer unas onditas. Ahora, a partir de acá, ustedes pueden realizar la puntilla que quieran, porque ustedes ya tienen toda la unión donde trabajar. Yo les voy a mostrar la que yo hice, bien sencillita, fácil. Voy con un un punto deslizado hasta acá, así me meto en el medio de la primera. Y yo acá lo que hago es una cadena para levantar, una cadenita y me voy al siguiente y hago medio punto. Ahora, cuando estoy en las dos montanitas que pasan justo enfrente a mi puntada, voy a hacer 3 cadenas para que me quede como un punto un poco más alto. Miren, voy a hacer 1, 2, 3. Y me voy a ir a, no sé si se enfoca bien, a este agujerito de acá. Justo el que está al lado del punto. Si quieren no hacer 3 cadenas, pueden hacer 4, miren. Yo acá hice de a 4. Me quedaron los agujeritos un poquito más grandes. Y acá hice 3. ¿Ven que quedan un poquito más chiquitos? Es elección de ustedes. Vamos a hacer 4 para que me quede un poquito más grande y visible. Vamos a agregarle una cadenita más. Ahí está. Y medio punto. Ahora, de acá tengo que saltar a la de acá, que voy a hacer solo una cadena y un medio punto. ¿Sí? Ahí está. ¿Ven cómo ya me quedó mi primera ondita? Ahora, 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y mi medio punto acá. Una cadena y medio punto en el otro arco. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y en el arco que sigue. ¿Sí? Siempre acuérdense que hay 2 arcos en el medio de cada puntada. O sea, ustedes tienen esta puntada de acá y esta de acá. Recuerden que tienen una atrás, ¿sí? Que está ahí. Entonces, siempre se le van a formar 2 arquitos entre medio de cada una. Acá, ahí está. Una cadena, medio punto. ¿Ven cómo va quedando? A ver si se los pongo acá sobre el fondo gris, a ver si se nota. Ustedes, ya les digo, esto se puede continuar con su puntilla favorita, pero me gustó bastante para iniciar la labor. Fíjense cómo queda de acá y cómo queda de acá. Queda exactamente igual, ¿sí? Es más, en un trabajo como este, que no se hace en círculo, porque uno hace el pespunte así, para este lado, da vuelta al tejido. Y acá vas haciendo las primeras puntadas, ¿sí? Das vuelta al tejido de nuevo y después vas haciendo las cadenas. En este caso, menos se nota todavía el revés y el derecho. Queda muy lindo. Por eso lo digo, esto tranquilamente puede ser el borde de una toalla, una servilleta y queda muy bueno. Bueno, voy a seguir así, haciendo arquitos hasta terminar toda la vuelta. 2, 3, 4. Paso por acá. Ahora una y voy al arquito de al lado. 4. Termino la vuelta y los veo. Ya me falta poquito para terminar, me faltan unas pocas puntaditas. Mientras termino, los reto a pensar en qué objetos de su casa que ya tengan hecho pueden utilizar esta puntada. ¿Dónde se les ocurre? Yo les tiro un par de ideas. Puede ser en un pañuelo, un repasador, una servilleta, cortinas. Lo bueno es que, como les dije antes, no es una puntilla que tengan que tejerla y medirla antes. La hacen directamente sobre la tela y siempre les va a ir justito el tamaño, sin tener que estar midiendo ni nada por el estilo. Llegamos al final, me falta el último arquito.
Vamos a hacer acá adentro un punto deslizado. Y ya tenemos. Si ven que les queda muy grande, lo pueden hacer abajo el punto deslizado y listo. Como en este caso vi que me quedaba muy apartado, lo hacemos acá dentro del arquito. Y listo. No hago medio punto porque ya hice un medio punto antes para levantar. Y yo, algo que hago siempre en mis tejidos es 2 cadenas al aire. Es algo mío esto, no sé si está bien, no sé si está mal. Corto, saco la aguja y ahora tiro muy fuerte. Así, y con la uña arrastro para abajo. Siento que me queda súper ahí el nudito y no se sale. Queremos un poco más de seguridad, aprovechamos las 2 puntas. Otro mini nudito ahí. Si queremos, escondemos los hilos. Yo ya sé que este hilo no se suele abrir, pero si queremos podemos esconderlos. Vamos a enhebrar la aguja. Voy a esconder uno sí y uno no para que vean cómo queda. Ahí está. Voy por acá, meterlo por ahí adentro. Es por una cuestión un poquito de más de seguridad. Métanlo por algún punto que sepan que no se va a salir. Ahí está. Cortamos al ras. Corto también acá al ras. Esta si quieren ahí que me había quedado. Ahí está. La cortamos también. Podemos si no. Ahí está. Meterla para adentro. Y miren. No se notan las uniones. En este caso, o sea, si fuera otra tela la puedo planchar. Esto no, porque la goma eva se derrite si lo planchamos. Pero bueno, ahí tenemos nuestra puntillita. Bueno, a ver en qué objetos las usan ahora. Espero que les haya gustado. Ahí les muestro cómo queda con un vasito. Ahí traje justo una taza. Ven que queda justito. Miren. Ahora les doy desde otro enfoque para que vean cómo queda la taza. Pero bueno, espero que les haya gustado el trabajo. Los invito a intentar hacer así algo nuevo con crochet, con telas que tengan en casa o con algún objeto que ya tengan y le quieran dar un toque ustedes. Un saludo muy grande. Hasta luego.